Audiencia de Radio Exclusiva, les saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer, aún hay esperanza de Guatemala. Nuestro tema es la viudez. Bienvenida, hermanita Damaris, a Mujer, aún hay esperanza. Gracias, hermanita Isabel. Es un privilegio para mí estar nuevamente acá con usted y con todas aquellas que también nos escuchan. Qué bendición. Gracias a usted también por apoyarnos. Y la palabra del Señor nos dice en Éxodo 22, del 21 al 24, aquí habla acerca de lo que son leyes humanitarias. Y quisiera leerles, dice el versículo 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. El versículo 22 nos dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Qué tremenda esta palabra con respecto a lo que habla aquí del huérfano y de la viuda. Entonces, en nuestro segmento, la teóloga responde, ¿qué dice la Biblia acerca de las viudas? Gracias, hermanita Isabel. Sí, el Señor siempre tuvo cuidado de aquellos que estaban en desventaja en la sociedad y siempre hizo un llamado en la Biblia a que aquel que tuviese una situación mejor, pues siempre ayudara al que está en desventaja, al que está en necesidad. Y como usted bien leyó ahí en Éxodo, Él pide que definitivamente a la viuda y al huérfano se le trate pues respeto y se le brinde ayuda, que no se le oprima. Lamentablemente, culturalmente, incluso en nuestra sociedad todavía hacemos de menos a las personas que son huérfanas o a veces a la viuda se le hace de menos, cuando realmente si vamos a la escritura, el Señor conoce las necesidades que ellos tienen que pasar por ser huérfanos, en este caso, o por ser viudas, y Él dice que debemos cuidarlas. Y es tan fuerte, como usted bien dijo, que dice que cuando ellos clamen pidiendo ayuda, Él vendría y actuaría definitivamente con furia en contra de aquellos que los oprimen. Y si leemos el pasaje, dice, porque entonces dice, les quitaré la vida a ustedes y entonces sus esposas y sus hijos pasarán a ser viudas y huérfanos. Realmente nadie elige ser huérfano, nadie elige ser viuda. Es algo que le puede pasar a cualquier persona. Por lo mismo deberíamos de ser nosotros considerados con aquellos que están en esta situación de desventaja. En Deuteronomio 16:11 dice, cuando hagan fiesta, porque está hablando de las fiestas que se establecían para el pueblo, delante del Señor, dice, debes unirte con tus hijos, tus esclavos, los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. O sea, no hay que hacerlos a un lado porque no tengan una familia o porque no tengan un hogar totalmente formado, sino que al contrario deben ser parte de todas las actividades que hagamos como sociedad, como colonia, como aldea, como lo que querramos decir, porque ellos son parte de aquellos que conviven con nosotros. Y vemos que incluso el Señor escoge ahí, menciona a los esclavos. Ellos ni siquiera tenían derechos, pero les dice que ellos sean parte de. En Isaías 1:17 dice, debemos hacer el bien y buscar la justicia. Y ahí dice, defiendan a las viudas. O sea, no solo ayudarlas, también vemos si están sufriendo algún tipo de maltrato, injusticia, defenderlas. Y eso estamos hablando en el Antiguo Testamento. Si tomamos en cuenta que en el Antiguo Testamento era el hombre el que proveía para la casa, el que podía trabajar, cuando una mujer se quedaba viuda, estaba totalmente desamparada, porque ya no había quien la ayudara, respondiera por ella. Estábamos en un periodo de la historia donde la mujer pues no trabajaba. Entonces realmente era difícil para ella. En el Nuevo Testamento igual la mujer todavía no tenía los mismos derechos que los hombres. Eso era así, no podía trabajar como lo hacemos ahora, que a veces incluso la mujer gana mejor que el hombre, no. Y en el Nuevo Testamento vemos que también la iglesia se dedica al cuidado de las viudas. Cuando la iglesia inicia, uno de los primeros ministerios que se forma es el diaconado. Escogen a 7 hombres para que ayuden en el cuidado de las viudas. Pareciera que no es importante, pero si vamos a la escritura es muy importante porque dice que escogieron a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para atender a los necesitados. Entonces la iglesia tuvo ese cuidado de atender a las viudas. Santiago lo dice, como creyentes, pues debemos, si queremos mostrar esa religión que decimos tener, visitemos y apoyemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Que se vea mi fe. Y en primera de Timoteo dice, debemos atender a las viudas que estén desamparadas y a aquellas viudas que tienen hijos y nietos, estos deben cuidar. Somos responsables delante de Dios si en nuestra familia hay alguna mujer que esté viuda y nosotros podemos ayudarla, cuidemos. Si hay hijos o hijas que nos escuchan y que tienen a su mami o a su abuelita viuda, cuídenla.
es su responsabilidad delante de Dios. Y aquellos que podamos, apoyemos a aquellas mujeres que estén en necesidad. Si Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hace ese llamado al cuidado, porque Él sabe que son personas que están en desventaja y que necesitan definitivamente que las apoyemos y los cuidemos. Pero principalmente Él cuida de las viudas. Y eso es algo muy, muy lindo realmente, que Él se preocupe por ellas. Mire, qué bonito. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Ay, pobrecita, tal vez se quedó viuda. Sin embargo, ellas pasan por aflicción, pasan por penalidades, pasan por pruebas y también su sistema económico cambia totalmente, ¿verdad? O sea, las hermanas sufren porque yo me acuerdo en una oportunidad que una hermana, la red de damas de la familia de Dios trabaja con las viudas y una hermana decía cerca, mire, cuando uno está con su esposo, a veces uno hasta se pelea, uno entra en ciertas discusiones, pero ahí está. Pero el día que falte el esposo, ya no hay con quién discutir, ya no hay con quién pelear, decía, pero también se va esa parte como que la mujer se siente protegida, ¿verdad? O sea, protegida emocionalmente, faltan esos brazos que sostengan, que salgan adelante. Y muchas veces nosotras como casadas no nos damos cuenta, no valoramos lo que tenemos, ¿no? Que solo nos fijamos, ¿verdad? En lo malo, en lo feo, en lo que quisiéramos o en esto. Al contrario, yo creo que tenemos, este es un buen tiempo para reflexionar. Uno, cuidar a nuestro esposo y dos, aquellas hermanas que son viudas, también hay que cuidarlas. ¿Es correcto? Así es, debemos cuidar a las viudas, porque no sabemos si nosotros nos va a tocar vivirlo también, porque hoy estamos y mañana no. Gracias a Dios, pues tenemos a nuestro esposo hoy, pero no podemos decir que va a estar con nosotros para siempre. Entonces, debemos ser siempre conscientes de las necesitados y como bien dijo usted, valorar el hecho de que tenemos a alguien que sale a trabajar, o tal vez los dos salimos a trabajar, pero ya son dos. Va a ser muy difícil definitivamente ser solo yo la que tiene que ser papá, mamá, el que provee, el que cuida, el que hace todo. Es una carga muy, muy grande para una mujer. Exacto, dicen ellas que vienen los recuerdos, a veces ya superaron una etapa, falta la otra etapa, vienen los olores, vienen inclusive por las avenidas, por las calles en que se pasa, ¿verdad? Vienen, se recuerda mucho a la persona. Así que realmente estamos como iglesia llamados a cuidar de las viudas, a siempre ayudarlas, a no hacerles daño, porque si nosotras le hacemos algún daño, qué tremendo lo que dice la palabra, cuando ellas clamen a mí, ciertamente yo oiré su clamor, dice la palabra. Quisiera preguntarle, ¿Dios conoce las dificultades de las viudas? Definitivamente que sí. Dios nos conoce a todos individualmente, pero cuando Él ve a alguien en necesidad, definitivamente su corazón es movido a compasión, porque contrario a lo que yo pueda conocer de alguien, yo no puedo conocer su corazón. Dios sí. No importa si la viuda es joven o ya es mayor, tiene que enfrentar primero, obviamente, el luto de haber perdido a su pareja. Eso ya de por sí es difícil. Y no hay tiempo de que ella se aleje para enfrentar su luto porque posiblemente ya tiene responsabilidades. Entonces, en medio de que se va a quedar sola, tiene que continuar con la vida porque posiblemente ya tiene hijos o tiene que trabajar, etcétera. Entonces, no hay tiempo para yo venir y decir, voy a vivir mi luto y luego retomo mis responsabilidades. No, es en medio del camino que hay que tomar ese luto. Hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacer con todo? Si hay deudas, si hay ya problemas que el hogar tenía, si no tienen una casa propia. ¿Se imaginan todo eso? Pensarlo de repente. Aparte de eso, la mujer se siente desamparada. ¿A quién puede acudir en caso de alguna necesidad? Aunque en el hogar no sea perfecto y hayan pleitos, pero si estaba el esposo, por lo menos puede ir con él. Pero cuando ya no está, como bien usted decía, ya no hay nadie a quien acudir. Aparte de eso, hay que enfrentar que si ya hay hijos, yo tengo que ayudar a mis hijos a enfrentar el duelo, la incertidumbre y el desamparo también. Entonces ya no tengo yo solo que lidiar con lo que yo tengo, sino con lo que mis hijos están viviendo. Si es una mujer joven o sea mayor, porque en Guatemala vemos muchas viudas que ya son grandes, pero todavía tienen la responsabilidad de que tal vez les dejaron hijos, porque alguna de sus hijas falleció y tienen que cuidar a sus nietos como que fueran de ellas. Y vemos mujeres ya mayores que todavía tienen que trabajar. La Biblia nos narra, por ejemplo, la viuda de Sarepta. Dice que esa mujer estaba en una situación de tal necesidad que cuando el profeta llega y le pide agua y comida, le dice, yo solo tengo ya para hacer un pan y lo voy a cocinar y me voy a dejar morir con mi hijo. ¿Qué nos indica eso? Ya era una situación de, bueno, ya hice todo lo que pude, no tengo a quién acudir, no tengo a quién pedirle ayuda, no puedo hacer nada, comamos con mi hijo y se imaginan qué tristeza
dejémonos morir, pero dejarse morir de hambre. Posiblemente esta mujer ya había intentado buscar ayuda, ya había tal vez buscado cómo salir adelante y no pudo. Entonces dijo, bueno, es hora de dejarnos morir. Y el profeta le dice, muy bien, está bien, le dice, haz lo que has dicho, pero dame a mí primero. ¿Se imaginan? Soy un poco injusto, pero Dios tenía un propósito para la vida de ella. Y le dice, dame a mí primero y luego pues para ustedes. Y te aseguro que la harina de la tinaja no va a escasear ni el aceite de la vasija disminuirá. Y así fue, pero tuvo que tener fe esa mujer. Imagina, tengo solo este pan, mi hijo se está muriendo de hambre y dárselo al profeta significa que era una mujer temerosa de Dios, porque sabía que ese era un hombre de Dios, que lo que le estaba diciendo venía de parte de Dios. Vemos también otra mujer que llega, está Jesús y viendo a la gente que llega a dejar sus ofrendas en el Nuevo Testamento. Y dice que llegaban gente rica y daba mucho dinero. Y de repente llega una viuda que no solo era viuda, sino que era pobre. O sea, la pobreza ya de por sí es difícil y aparte ya era viuda. Pero aún así llegó a dar su ofrenda y dio sus 2 moneditas. ¿Para qué pudieron haber servido esas monedas humanamente hablando? No para mucho. Pero Jesús dice que ella dio más que todos los demás. ¿Por qué? Porque los demás dieron, dice, de lo que ya tenían. Y ella dio todo lo que tenía. ¿Cuánto amor muestran estas mujeres? Y Dios conoce sus corazones. Así como el desamparo que vivía la viuda de Sarepta, donde dice, bueno, ya es hora de dejarme morir. Esta viuda pobre posiblemente había pasado hambres, penas, sufrimientos, pero dice, no, yo voy a darle al Señor lo que tengo. Dios conoce las dificultades. Por eso vimos donde dice, ayuda a las viudas en sus aflicciones, ya sea la soledad, la situación económica difícil, posiblemente el enfrentar incluso el hecho de que las hagan de menos por ser viudas, de que señalen a sus hijos porque no tienen papá, lo cual todavía lo vivimos en esta época. Y todo eso lo tiene que lidiar ella, pero Dios conoce lo que están pasando. En medio de su situación difícil, siempre trataron de honrar a Dios. Entonces, las viudas que nos escuchan, Dios conoce cómo se siente. Dios conoce los pensamientos que han tenido, tal vez hasta deseos de poner fin a sus vidas, porque de verdad sienten que ya no pueden más. Dios las va a ayudar. A veces pareciera que no hay salida, pero así como la mujer, posiblemente usted dijo, bueno, yo creo que ahorita hago esto y ya me voy a dejar morir aquí porque no hay salida. Y ahí llegó la salida por parte del profeta. Tal vez no lo vemos, pero en un momento a alguien Dios usará. Incluso puede usar personas que ni le conozcan a Él, y a ellas usará para ayudarnos en nuestras situaciones de necesidad. Y no olviden clamar a Él, porque ¿qué dijo Él? Cuando la viuda clame, Él llegará a ayudar. Él lo prometió, y lo que Él promete lo cumple. Así que no están solas en medio de las situaciones difíciles. Qué promesa tan linda, ¿verdad? Cuando clamen, el Señor les va a escuchar. Así que pueden clamar por las necesidades que tengan. ¿Cómo consuela Dios a las viudas? La Biblia dice en el Salmo 68 que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Cuando estamos con nuestro esposo, se puede decir, bueno, yo acudo a Él y Él me defiende. Cuando estamos viudas, yo acudo a Dios, nada más y nada menos. Ya no es un hombre mi defensor, es el Dios poderoso que me defiende. O sea, no están solas. Él promete ser su defensor. Él les proveerá en medio de la situación económica que estén viviendo cualquiera que sea. En Segunda de Reyes nos cuenta la historia de una viuda que tenía 2 hijos y lamentablemente pues enviudó y tenía deudas. Llegan los acreedores y como no tenía para pagar, le dicen, bueno, nos vamos a llevar a tus 2 hijos para que paguen tu trabajo lo que nos debes. Ella angustiada va con el profeta y le dice, va a pasar esto. Y él le dice, bueno, ¿qué tienes en tu casa? Porque no sabía el qué hacer. Le dice, solo tengo una vasija de aceite. Bueno, reúne todas las vasijas que tengas y empieza a llenarlas de aceite. Y dice que el aceite fluía y fluía y fluía y cesó cuando ya no había más vasijas que llenar. Era una situación difícil definitivamente y Dios dio la salida de manera sobrenatural definitivamente. Y a veces pensamos que hoy Dios ya no obra así. Claro que sí. Cuando de repente yo siento el deseo de irle a dejar un plato de comida a mi vecina porque de repente se me ocurrió, dice, no, es Dios moviéndome para que le lleve de comer. Eso es un milagro. Aunque tal vez ya no veamos como lo del aceite que no paraba, pero el hecho de que Dios me hable a mí, que soy cualquier persona para que le lleve, Dios está proveyendo. Dios conoce el dolor de la viuda y la consuela. Dice que él llegó, Jesús, a la ciudad de Naín y iba saliendo un cortejo fúnebre y era el hijo muerto de una viuda y era su único hijo. Si vimos que al quedarse viuda una mujer ya quedaba en desventaja,
todavía tenía un hijo y ella pierde también a su hijo. Y dice que donde Jesús la vio, su corazón se siente lleno de compasión y le dice, no llores. ¿Por qué? Porque él entendía el desamparo que esa mujer sintió. Yo creo que ella no tenía razón para seguir viviendo. ¿Qué hace Jesús? Se acerca al joven, le dice, levántate, y se lo da a su mamá. Uno podría decir, ay, pero es que eso pasaba antes, ¿no? Dios sigue haciendo milagros de mil maneras, sea económico, sea de salud, de cualquier necesidad. Si Dios levantó un muerto, puede ayudarnos con nuestra situación, cualquiera que ésta sea. Dios está con la viuda en su soledad. Dice en Lucas que había una mujer que era profetisa, estaba siempre en el templo, ya llevaba 84 años siendo viuda. Solo había vivido casada 7 años. ¿Se imaginan toda una vida de soledad? Seguramente si se casó joven, quedó viuda joven. Pero ¿qué hizo ella? Dedicó su vida al servicio del Señor. ¿Y qué recompensa tuvo? Tuvo el privilegio de ver al Mesías. Y lo reconoció, fue lo más tremendo, porque muchos lo vieron, pero ella tuvo el privilegio de reconocerlo. Dice que le hablaba a otras de que él había nacido. Ahora, ¿su vida fue fácil? Definitivamente que no, pero ella encontraba en Dios ese consuelo, ese apoyo que ella necesitó en 84 años de viudez. Seguramente tuvo escasez, posiblemente tuvo pretendientes, qué sé yo. Y eso es algo que las viudas que nos están oyendo y están jóvenes, tengan cuidado. Si es difícil escoger una pareja estando soltera, no digamos si tenemos o queremos rehacer nuestra vida ya teniendo hijos, porque nos quedan viudas. Cuídense. Si Dios está al tanto de ustedes, significa que vale mucho. No tomen una decisión a la carrera de la cual pueden lamentarse. Mejor dedíquense a cuidar a su familia, cuídense ustedes, y ya Dios en el camino irá mostrando lo que Él tiene para ustedes, porque Él entiende las situaciones que ustedes están pasando y las quiere ayudar, cuidar y consolar. Qué bonito. Y mire qué bonito ese ejemplo de esa viuda, 84 años. Imagínense toda una vida dedicada al Señor, definitivamente, ¿verdad? Así. Yo también quisiera leer este pasaje de la Biblia que dice Primera de Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es decir, que se requiere también un balance, comprendo yo, ¿verdad? Porque si no, alguien escuchó este programa y va a decir, la iglesia me tiene que mantener, ¿verdad? Sí, sino que si en la familia hay viudas, que las mantenga y que la iglesia pues también pueda ayudar, ¿verdad? A las viudas que en verdad lo son. Así que ánimo a todas las personas que tenemos viudas. Yo creo que tenemos que analizar nuestra vida y ver si dentro de nosotras hay alguna viuda para poderla ayudar o también en nuestra iglesia, aquello que el Señor nos ponga, ¿verdad? Ese sentir de poderles apoyar, porque Dios es defensor de viudas. Muchas Así. gracias, hermanita Damaris. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.